Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Diego Cárdenas, soy estudiante de la Universidad de Cartagena del programa Ingeniería de Software y junto con mi compañero Marco Rebolledo les presentaremos el funcionamiento de nuestra aplicación llamada Mi Agenda. Este video es para la asignatura de Desarrollo de Aplicaciones. Cuando iniciamos nuestra aplicación observamos la pantalla de inicio, donde se van a listar nuestros contactos. Como no tenemos ningún contacto agregado, mostramos una imagen y decimos que no hay contacto. En la pantalla principal también encontramos un menú para salir de nuestra aplicación. También tenemos un botón flotante el cual nos desplaza a la vista agregar contactos. En esta vista nos pedirán los datos del contacto que vamos a registrar. Ingresamos los datos, el nombre, el correo. Si intentamos registrar un contacto con algún campo vacío, nos mostrará un mensaje donde nos dice que debemos llenar todos los campos. Llenamos los campos que hacen falta, en este caso el teléfono. Y le damos clic al botón donde nos muestra que se ha guardado exitosamente. Ahora nos dirigimos a la pantalla principal para observar el registro guardado. Las otras funciones que tiene nuestra aplicación es poder editar, eliminar y llamar al contacto. Para editar le damos clic a la imagen editar y nos desplaza a la vista de editar contactos. Nos muestra los datos del contacto que vamos a editar y le hacemos las respectivas modificaciones. En este caso le cambiamos el nombre, apellido, y luego le damos clic al botón modificar para guardar los cambios. Nos manda un mensaje de actualizado con éxito y nos manda a la pantalla de inicio para observar los cambios. Como nos damos cuenta, los cambios fueron realizados exitosamente. Para llamar al contacto le damos clic al botón de llamada y nos desplaza a la aplicación de llamadas para hacer la respectiva llamada con el número ingresado del contacto. Nos devolvemos a la aplicación y probamos eliminar contacto. Para eliminar un contacto le damos clic al botón eliminar. Nos muestra un mensaje de alerta para confirmar la eliminación del contacto. Si decimos que no, no pasa nada. Pero si le decimos que sí, se eliminará el contacto. A continuación voy a darles una breve explicación del funcionamiento que tienen las diferentes clases en la aplicación. La clase base de datos helper es la encargada de todo lo que tiene que ver con la creación y manipulación de la base de datos. Aquí encontramos declaradas como constantes el nombre de la base de datos y su versión, el nombre de la tabla y sus columnas. Este extiende de SQLite Open Helper y hereda los métodos para la creación de la base de datos y de las tablas. Aparte de los métodos heredados, creamos el método addContacto, el cual inserta un registro con los datos obtenidos de la activity agregar. El método leer contacto sirve para obtener todos los registros para luego mostrarlos en la activity main. Con el método updateData actualizamos un registro en específico. Este recibe los parámetros ID del registro que se va a actualizar. Y por último el método delete recibe por parámetros el ID del registro que se va a eliminar. En la main activity creamos 4 variables para la lectura de los elementos en la activity main. También creamos una variable de la clase base de datos helper y un array list por cada campo de nuestra tabla. Luego leemos los elementos de la activity main y creamos el método onClick del botón agregar, el cual tiene la función de llevarnos a agregar activity. Después instanciamos un objeto de tipo base de datos helper y los arrays. Con el método almacenar datos en array obtenemos todos los registros de la base de datos por medio del método leer contactos de la clase base de datos helper. Luego esos arrays se los pasamos por parámetros a adaptador personalizado para luego ser procesados desde esa clase. Al recycler view por medio del método setAdapter y setLayoutManager hacemos que cada ítem coja la forma del activity fila por medio de la clase adaptador personalizado. En la clase main también conseguimos los métodos para incorporar y leer el menú salir. La función es para cerrar la aplicación.
La clase adaptador personalizado es muy importante debido a que por medio de ella todos los registros mostrados en el Recycler View de la Activity Main tendrán el formato o estilo de la Activity fila. Todo eso gracias a su método onCreateViewHolder y su clase MyViewHolder. En esta clase se hace la lectura de los elementos de la Activity fila, para luego en el método onBeanViewHolder darles valores por medio de los ArrayList obtenidos de la clase ActivityMain y en caso de la ImagenViewTool darle sus respectivas funciones. Para el onClick de la imagen Viewtool creamos un intent y le decimos que vamos a dirigirnos a la clase ActualizarActivity. Luego con el método putExtra cargamos datos al intent con un respectivo nombre. Esos datos son los registros donde se dio clic a la imagen Viewtool. Luego, por medio del método startActivityForResult, enviamos el intent y pasamos un requeueCode igual a 1, haciendo que la Activity Main se refresque o recargue para poder ver los cambios a la hora de hacer la actualización. Para el onClick de la imagen Viewtool, mandamos a llamar el método diálogo, el cual recibe el ID y el nombre del registro que se le dio clic. El método diálogo se encuentra en la parte de abajo. Dicho método crea una ventana de confirmación, preguntando ¿quieres eliminar el contacto? Si le damos que sí, se crea un objeto de la clase base de datos helper para luego llamar al método delete y eliminar el registro por el ID obtenido. Si le damos que no, no pasará nada. En la clase actualizarActivity creamos las variables para leer los elementos de la Activity actualizar. Luego con el método obtener datos de intent, obtenemos el intent con los datos enviados desde la clase adaptador personalizado. Esos valores se los pasamos a nuestro TestView por medio de la función setText. En el onClick del botón actualizar, instanciamos un objeto de tipo base de datos helper. Luego llamamos al método updateData como parámetros, le enviamos el ID que nos mandó el intent y los demás valores los obtenemos del TextView por medio de los getText. En la clase agregarActivity creamos las variables para leer los TextViews de la Activity agregar y en el onClick del botón guardar instanciamos un objeto de tipo base de datos helper para hacer uso del método addContacto. A ese método le pasamos los valores obtenidos de los getText de los TextViews.